La escalofriante historia real de la bruja de Blair. Si bien muchos tomaron todos los hechos narrados en la película, The Blair Witch Project, como mera ficción, la verdad es que sí existe una leyenda, una macabra historia que comenzó a escribirse en febrero de 1785. Originaria de Irlanda, Elike Edward llegó en barco al estado de Baltimore en 1723. Se la consideraba una anciana misteriosa y a veces amenazante. Pero no fue hasta febrero de 1785 en el antiguo pueblo de Blair, al norte de Maryland, que la mujer engañó a varios niños del poblado ofreciéndoles caramelos para que fueran a su casa. Una vez ahí, sacarles sangre de los brazos y piernas. Esa misma noche, los chicos acusaron a Ellie con sus padres. Les dijeron todo lo que les había hecho y le mostraron las heridas. Fueron los adultos quienes, asustados y enojados, fueron a buscar a la mujer y la acusaron de brujería. En un juicio breve, los papás mostraron las evidentes marcas en los cuerpos de sus hijos. El veredicto fue culpable de brujería, catolicismo, siendo un pueblo protestante, y prostitución. Siguiendo las normas de Blair, decidieron expulsarla del pueblo a mitad del duro y frío invierno. Sin embargo, los habitantes fueron más lejos, ya que ataron a la anciana a una vieja carretilla y la abandonaron en las profundidades del bosque de Black Hills. Otras versiones más macabras dicen que la ataron a un tronco, abusaron de ella, luego le hicieron varios cortes y la obligaron a marcar los árboles con su sangre. Después soltaron a los perros para que acabaran con su vida, pero Ellie seguía viva. Finalmente, la colgaron y la dejaron a su suerte. Sea como sea, los ciudadanos de Blair dieron por hecho que había muerto. Por fin pudieron vivir en calma por un tiempo, ya que este solo era el principio de muchos sucesos escalofriantes. Durante el invierno de 1786, la hija del magistrado del pueblo desapareció misteriosamente, y unos días después su padre también. Luego de una semana, el primer chico que acusó a Ellie salió a jugar y nunca más volvió. Para el final del invierno de ese año, más de la mitad de los niños del poblado, entre ellos los que delataron a la anciana, desaparecieron. Todos los campesinos sospecharon de Ellie, diciendo que se trataba de una maldición. Varios de ellos abandonaron el lugar, condenando a Blair como un pueblo maldito y jurando jamás volver a nombrar a la bruja. La única copia existente del culto de la bruja de Blair, en exposición en el Museo de Historia Social de Maryland, Baltimore 1991. Desde entonces ha sido regresado a una colección privada. En 1809, se publicó el libro El culto a la bruja de Blair, The Blair Witch Cult, que narraba la historia de una aldea azotada por la maldición de una bruja. En el desenlace, todos los campesinos le daban caza y lograban atraparla, para finalmente quemarla en la hoguera. El pueblo de Blair estuvo abandonado por más de 40 años, hasta que en 1824 se fundó Burkittsville. Sus fundadores nunca conocieron la historia detrás del terreno que estaban habitando. Un año después, nuevos hechos terroríficos comenzaron a ocurrir. Varias personas aseguraban que en el río Tappiast, habían visto salir una mano muy pálida que desaparecía en las profundidades. Pero nadie creyó nada hasta que Aileen Treacle, una nena de 10 años, decidió ir a nadar ahí y jamás fue vista de nuevo. Curiosamente, el agua nunca más volvió a ser potable. El pueblo vivió nuevamente en calma. En 1866, 62 años después del último acontecimiento, Rabin Beaver desaparece de forma misteriosa, así que varios grupos de rescatistas fueron a buscarla. Afortunadamente, la niña apareció por sus propios medios, pero uno de los grupos de rastreo nunca volvió. Después de varias semanas, sus cuerpos fueron hallados en Coffin Rock, un lugar de Black Hills. Lo más extraño, fue que estaban destripados y atados unos con otros formando un pentágono. Una vez más, el pueblo goza de varios años de tranquilidad hasta que a finales de 1940 y principios de 1941, 8 niños desaparecieron del pueblo. El sheriff creó una organización de búsqueda para poder encontrarlos. En marzo de 1941, Rustin Parr, el ermitaño del pueblo, acude al mercado gritando, terminé, por fin terminé, varias veces. Por lo que la policía decide interrogarlo y después de 4 horas de caminata por el bosque, el mismo en el cual había sido abandonada Ellie Edward, llegaron a la cabaña de Parr, donde encuentran 7 tumbas en el sótano, cada una ocupada por el cadáver destripado de los chicos que eran buscados. En ellos, había signos de haber sido usados en rituales diabólicos y varias palabras escritas en Transitus Fluvii, el lenguaje de las brujas. Parr admitió todo y dio detalles sobre lo que pasó.
Le dijo a la policía que lo hizo por una anciana fantasma que vivía en el bosque cerca de su casa. En su declaración contaba que escuchaba ruidos extraños por la noche, asustándolo tanto que empezó a sufrir insomnio. Comenzó a ver a la mujer y a escuchar su voz en sueños. También que ella le decía todo tipo de cosas en muchos idiomas raros, a veces repitiendo las palabras una y otra vez. Después de casi un año de escuchar la voz, Parr se volvió loco. Ella le ordenaba que llevara a cabo tareas absurdas como dormir en el sótano. Él siempre obedecía. En noviembre de 1940, el ermitaño secuestró a Emilia Jans, la primera de lo que serían 8 chicos de la ciudad en los próximos 6 meses. Por alguna razón, fue incapaz de resistirse. Sin embargo, no mató a un niño, Kyle Brody, quien se vio obligado a pararse en una esquina mientras Parr mataba a los otros 7. Y afirmó que la voz le indicaba qué hacer en el momento en el que asesinatos. Una noche, el hombre se despertó y vio a la mujer encapuchada en su habitación. El fantasma le dijo que había terminado y que lo dejaría en paz si iba al pueblo y les contaba a todos lo que hizo. Él aceptó y confesó su crimen. Parr fue juzgado, condenado a muerte y ejecutado en público. Kyle Brody fue encontrado de pie en una esquina del sótano, siendo el único sobreviviente. Años después, perdió la razón y tuvo que ser ingresado a un hospital mental. Nunca se recuperó. En octubre de 1994, Heather Donahue, Joshua Leonard y Michael Williams, un grupo de cineastas que se mostraron interesados en esta leyenda urbana decidieron hacer un documental para investigar si era real. En su afán por recolectar la mayor cantidad de información posible, entrevistaron a los habitantes de Burkittsville, entre los cuales se encontraba Mary Brown, una anciana que era tomada por loca. Brown aseguraba que un día, mientras observaba el cielo recostada en un montón de hojas del bosque, sintió una extraña presencia junto a ella. Contó que pudo ver a una mujer totalmente cubierta de pelo, resultado de una mezcla entre un humano y una bestia. La anciana aseguraba que era Elike Edward, la bruja de Blair. El 21 de octubre, los 3 jóvenes se adentran en el bosque con el objetivo de ir a Coffin Rock, que estaba a unos 20 minutos del pueblo y de fácil acceso. Los estudiantes de cine debían regresar el día 23. Llegó el 25 de octubre y no había ningún rastro de ellos. El auto de Joshua fue hallado a un costado de la ruta. Los familiares de los jóvenes denunciaron la desaparición. Los detectives del estado de Maryland se encargaron de la búsqueda que duró 3 días con un total de 100 hombres, no encontraron rastros de ellos. El 16 de octubre de 1995, un estudiante de antropología encontró varios elementos de filmación que, supieron después de ver las cintas, que habían sido usados por los 3 cineastas para realizar el documental. Las cosas estaban enterradas bajo una vieja cabaña que, casualmente, era la antigua casa de Parr. No había rastros de los cuerpos de los jóvenes. Realizaron una recopilación de algunas escenas de las cintas, que fueron entregadas posteriormente a los familiares. No hubo avances por faltas de pruebas. Un año más tarde, se hace público un segundo fragmento de las grabaciones, pero la investigación siguió estancada. Finalmente, el caso fue cerrado. Se les entregó todas las cintas a los familiares. Los cuerpos de Heather Donahue, Joshua Leonard y Michael Williams jamás fueron encontrados. Las filmaciones jamás se hicieron públicas. El detective que se encargaba de la investigación, detalló en su informe final la posibilidad de un asesinato por parte de un grupo satánico. Angie Donahue, madre de Heather, acudió a Axan Films para que la ayudaran a reconstruir los hechos. En 1999 se lanza la película The Blair Witch Project. El proyecto de la bruja de Blair, narra la aterradora historia de los 3 jóvenes desaparecidos que se adentraron en los bosques de Maryland, para filmar el documental sobre la bruja de Blair. Actualmente, no ha habido ningún otro incidente en el pueblo de Burkittsville que sea relacionado a esta bruja o alguna fuerza maligna. Real o no, la bruja de Blair sigue dando que hablar, a pesar de que los lugareños se empeñan en decir que todo es mentira. Lo cierto es que, mientras la leyenda se siga contando, cada noche, en algún bosque al calor del fuego, Ellie espera tranquilamente a que los curiosos se adentren a las profundidades del bosque. Dale like a la página y suscríbete a nuestro canal de YouTube Francis Flow TV Universo Arcano.